Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, Velocidad de escape de Mark Derry. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un libro fascinante, Velocidad de escape, la cibercultura en el final del siglo, de Mark Derry. Un texto clave, sí. Analiza esa relación tan compleja entre nosotros, los humanos, y la tecnología que estaba explotando a finales del siglo XX, ¿no? Totalmente. Y Derry no estaba solo. Menciona un montón de gente. Artistas, teóricos. Exacto. Eso ya te da una idea de lo amplio que era el tema. Bueno, nuestra idea hoy es justamente desentrañar esas ideas centrales de Derry, ver cómo él veía el impacto de la cibercultura. En todo, ¿no? Tecnología, sociedad. En todo. Y queremos enfocarnos en esos conceptos clave que él trabaja. La cibercultura misma, por supuesto, pero también la ciberdelia. Interesante. Esa relación cuerpo-máquina que siempre está cambiando. El tecnopaganismo. Temas densos. Y esa idea recurrente, ¿viste? De la tecnología como, no sé, como un nuevo escape. Casi como un dios moderno. Queremos claridad, profundidad. Perfecto. Y para eso creo que es fundamental recordar cómo era esa época, ¿no? El final del siglo XX. Sí, la vorágine tecnológica. Una aceleración brutal. Pensé que pasamos de computadoras gigantes, tipo ENIAC en los 40s. ¿Que ocupaban una habitación entera? Exacto. A las micros de los 70, 80. La Apple II, la Commodore. Y de ahí, la explosión de la PC. Y en paralelo nacía Internet. Claro, a partir de ARPANET, allá por el 69. Un proyecto de ARPA, ¿sabes? Usaban eso de la conmutación de paquetes. Para que la red fuera segura, ¿no? Al principio era muy académico, militar. Sí. Y de ahí surgió lo que Defry llama la matriz. Tomando el término de Gibson, claro. No solo Internet como la pensamos hoy. No, era todo un ecosistema. Usenet, FidoNet entre los BBS, BitNet, redes interconectadas. ¿Y cuánta gente estaba conectada para cuando Derry escribió el libro? Habla de decenas de millones, creo que unos 30 millones en 130 y pico de países. Ya era global. ¡Wow! Y ahí empezó esa sensación muy real de que había un mundo detrás de la pantalla. Un lugar virtual donde la gente pasaba cada vez más tiempo. Ok, analicemos eso. Porque una de las tensiones que Derry marca fuerte es esa idea de que la cibercultura podía llevar a que el cuerpo físico como que desapareciera, ¿no? Exacto. Los ejemplos eran claros. El email, los chats, los foros de Usenet. Tu cuerpo físico no estaba ahí. Parecía secundario. Totalmente. Y esa idea, alimentó muchas visiones de un futuro postbiológico. ¿Cómo sería eso? Pues, gente como Hans Moravec, un tipo que investigaba mucho en robótica e IA, empezó a teorizar, a especular sobre la posibilidad de descargar la conciencia. ¿Descargarla? ¿A dónde? A computadoras, a cuerpos robóticos. La meta era, digamos, una especie de inmortalidad digital. Escapar del cuerpo, de la carne. Justamente, escapar de las limitaciones, de la decadencia. Derry Lancire le pone un nombre genial, Teología del asiento eyectable. Me encanta. La fantasía de eyectarse de los problemas del mundo real. Y del cuerpo mismo. Pero, a ver, ¿estas ideas se tomaban en serio o era pura ciencia ficción? Había de todo. Moravec era un científico, planteaba escenarios futuros basados en proyecciones tecnológicas. Sus predicciones eran especulativas, claro. ¿Como eso de la IA a nivel humano para 2010? Exacto. Y un universo vigilado por máquinas dioses. Suena a ciencia ficción, pero venía de una reflexión seria sobre el potencial del cómputo. Y luego estaba en las interpretaciones más filosóficas. Claro, más contraculturales, que abrazaban estas ideas con un entusiasmo tremenda. No era solo ficción, se sentía como un camino posible, aunque fuera a largo plazo. Y ahí entra la perspectiva ciberdélica, ¿no? Como la de Terence McKenna. Él tenía esa teoría extraña, la onda temporal cero. Hasta le puso fecha a una transformación cósmica, diciembre de 2012. Sí, una figura muy particular, McKenna. Y su visión era paradójica. Volver a un paraíso casi desnudos, pero con toda la tecnología, toda la conexión global intacta. Todo al alcance de un pensamiento. Suena bien, pero... Pero aquí es donde Derry mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Exacto.
Derry ve un peligro grande en esa fascinación, en esa fe ciega en que la tecnología, como un deus ex machina, nos va a salvar o nos va a permitir esquivar los problemas reales. Los problemas de verdad, sociales, ecológicos, políticos. Esos mismos. Derry habla de un resplandor metafísico que tenían estas visiones del futuro. Vinieran de filósofos ciberdélicos, de consultores de empresas o de la tele tipo Discovery Channel. Y ese brillo nos distrae. Nos ciega, dice él. Nos impide ver la urgencia de actuar en el presente, en el aquí y ahora. Es el eterno contraste, ¿no? Entre la promesa tecnológica y la realidad cotidiana. Pienso en esos anuncios viejos. Los de AT&T, You Will. Esos. Tú podrás hacer maravillas con la tecnología. Sí, y Derry recuerda cómo escritores como Bruce Sterling los parodiaban genial. La promesa era un futuro perfecto, conectado, sin problemas. Y la realidad, incluso en esa época. Ya mostraba la otra cara. La preocupación por la privacidad, que empezaba fuerte, la frustración con los programas que fallaban, El famoso error 404. y la sensación de estar siempre conectado, apurado. La brecha digital. Derry nos fuerza a mirar esa tensión, esa contradicción. Y esa tensión nos lleva de cabeza a la ciberdelia, esa contracultura digital tan noventera. Ujú. Es increíble cómo conectaba con los 60. Timothy Leary, nada menos. El gurú de el LSD. Diciendo, el PC es el LSD de los 90. Tremendo. Y Stuart Brand, que venía de los Merry Pranksters de Ken Kesey, el del Whole Earth Catalog, y luego fundó The Well. Una comunidad online pionera. Pero Derry marca una diferencia clave con los 60, ¿no? Sí, el abrazo a la tecnología. En los 90 fue mucho más entusiasta, menos conflictivo, al menos en esta corriente. Aunque Derry también matiza esa imagen de los 60 como puramente antitecnología, ¿cierto? Sí, lo hace muy bien. Recuerda que el LSD mismo salió de un laboratorio, Sandoz, y Leary confiaba mucho en la química como tecnología para expandir la mente. Incluso el lema hippie venía de DuPont. Mejores cosas para vivir mejor, gracias a la química. Exacto. Y estaba la influencia de McLuhan, que veía las drogas como simulaciones químicas del entorno eléctrico, o los experimentos de Kenzie y los pranksters. Con luces, sonido, tecnología en sus happenings. Buscaban la expansión de conciencia, sí, pero ya había una cierta impaciencia tecnológica, digamos. Entonces, ¿cómo se veía ese espíritu ciberdélico en los 90? ¿Cuál era la onda? Bueno, una revista que lo capturó perfecto fue Mondo 2000. ¿La leí alguna vez? Era muy particular. Totalmente. Se definían como exploradores de formas mutantes surgidas de la interacción humano-tecnológica. Rechazaban de plano la parte más, digamos, austera de los 60s. ¿Eso de volver a la Tierra? Les parecía aburridísimo. Ellos iban por el lado lúdico, hedonista, transformador de la tecnología. Mucho énfasis en el placer. Revolución por placer, decían. Exacto. El humor, el juego, la mejora personal con herramientas digitales, químicas. Y un poco de desprecio por la política más tradicional, ¿viste? La veían como un mal viaje. Claro, pero eso también tuvo sus críticas. ¿No era una forma de escapismo, de distracción? Sin duda. De Harry recoge esa crítica. Este hedonismo tecnológico no era al final una forma de control social, una manera de no enfrentar los problemas estructurales. Como decía esa cita irónica que menciona Derry, lo de colocarse y abandonarse en los 60 no debilitó mucho al sistema que digamos. Tal cual, la fantasía ciberdélica era irse a otro lado, a un universo fractal, sin las limitaciones del cuerpo. Douglas Rushkoff lo describe bien en Siberia. La idea de la red como una conciencia colectiva. Sí, conectando con ideas tipo la hipótesis Gaia de Lovelock. La Tierra despertando gracias a las redes. Una visión muy mística. Y hablando de mística, Derry identifica otro fenómeno paralelo, el tecnopaganismo. Paganismo y tecnología. ¿Cómo se come eso? Es una mezcla curiosa, sí. Por un lado tenés el neopaganismo, que vuelve a mirar la naturaleza, los ciclos, a menudo desde el politeísmo. Y por otro, la cultura hacker. Exacto. Fascinada con los sistemas, la información, el ciberespacio. El tecnopaganismo intenta encontrar lo sagrado ahí, en la tecnosfera. ¿Da ejemplos concretos? Sí, menciona a Tipi, The Temple of Psychic Youth,
un colectivo que mezclaba a Burroughs, Crowley, Austen Osman Spare, con el uso ritual de la tecnología. Tecnología como magia. Algo así. O la música de bandas como Cassandra Complex. Incluso juegos como Myst. Recuerdo Myst. Emía esa onda, ¿no? Tecnología avanzada, pero como si fueran artefactos antiguos, en lugares medio surreales. Exactamente esa estética. Una fusión de lo arcaico y lo futurista. ¿Y cómo funcionaba esa idea de la tecnología como magia en la práctica? Bueno, es una analogía que aparece todo el tiempo. Se empieza a hablar de entidades, inteligencias artificiales, que habitan el ciberespacio. Muy a lo Gibson, ¿no? Sí, con los loas vudú en la matriz. Fantasmas digitales. Gibson lo describió como alucinación consensuada, pero un universo completo. Y a nivel más práctico, bueno, aparecieron las máquinas de sueños, aparatos de luz y sonido. Tecnología chamánica. Se presentaban así, como sustitutos de los tambores, las fogatas rituales. Para hackear la conciencia, decían. ¿Y la metáfora central era? Magia es programar. Los rituales son código que ejecutás para cambiar la realidad. Y programar es magia. Hablar en ensamblador es como hablar con Dios. Los comandos son conjuros. Los hackers como nuevos magos. O monjes tecnológicos, brujas. Rodney Orpheus, el de Cassandra Complex, lo dijo claro. La brujería usa la imaginación para cambiar la realidad, igual que un ordenador. ¿Y el ciberespacio como un plano astral? Un círculo mágico. Los BBS, esos sistemas de tablones de anuncios como nuevos templos. Era toda una cosmovisión. Fascinante. Pero la tecnología no solo estaba cambiando la mente o el espíritu, también el cuerpo físico. Y ahí el arte de performance fue clave, ¿no? Absolutamente. El cuerpo se volvió un campo de experimentación total. Derry destaca artistas que llevaron esto al límite. Mark Pauline y su grupo, SRL, Survival Research Laboratories. Sus shows serán intensos. Brutales. Máquinas enormes, peligrosas, a menudo controladas a distancia, con telepresencia. Un teatro de la crueldad mecánico. Una crítica feroz al complejo militar industrial. Y luego está Stellark, quizás el más emblemático de todos en esta exploración cuerpo-máquina. Sin duda. El arque central para entender esa idea del cuerpo obsoleto que analiza Derry. Su trabajo es radical. Las suspensiones, colgado de ganchos. Sí, imágenes muy fuertes. O los experimentos con el tercer brazo robótico, controlado por sus músculos, o conectando su cuerpo a Internet. ¿Cuál era su idea detrás de todo eso? Él habla de una estética protésica, de que el cuerpo humano, biológicamente, ya no sirve para el futuro tecnológico y espacial. Hay que rediseñarlo. El artista como arquitecto de espacios interiores. O escultor genético. Su visión es que la evolución biológica terminó. Ahora toca la invasión tecnológica del cuerpo. Lleva las ideas de McLuhan al extremo. Totalmente. McLuhan hablaba de la tecnología como extensión, pero también como autoamputación necesaria. Stellark dice, la tecnología tiene que entrar, reconfigurarnos desde adentro. Una filosofía posthumanista muy radical. Sí. Trascender la biología, abandonar la nostalgia por la carne. Convertir el cuerpo en un proyectil postevolutivo. Vaciarlo, endurecerlo. Una visión extrema de la fusión cuerpo-máquina. Y en contraste con esa visión a veces medio fría de Stellark, Derry también mira exploraciones más oscuras, ¿no? Como las de D.A. Therian. Sí, Therian usaba máquinas que controlaban, que restringían, incluso que castigaban el cuerpo. Con ecos de la Inquisición, dice Derry. Exacto. Su trabajo ponía el foco en el poder. La tecnología como vigilancia, como control del comportamiento, la biopolítica. El cuerpo como un texto donde el poder tecnológico deja su marca. Todo esto nos lleva a otro tema central en Derry, la mezcla de tecnología, cuerpo y sexo. La robocopulación. Exacto. Derry analiza cómo la tecnología se fue metiendo en el deseo, en la fantasía sexual. Ya McLuhan lo veía en la publicidad, ¿no? La máquina erotizada. Y en los 90, eso explotó. Sí, en la cibercultura. Desde los primeros CD-ROMs porno interactivos, tipo Virtual Valerie, Un clásico. hasta el sexo por texto, en los chats, los mods, los BBS para adultos, y el intercambio masivo de GIFs porno. Y las fantasías de realidad virtual. Claro, alimentadas por películas como El cortador de césped o las ideas de gente como Jaron Lanier. Sexo inmersivo total.
Pero Derry también señala los límites, ¿no? Por supuesto. La tecnología era todavía muy torpe, las interfaces complicadas, y faltaba toda la parte sensorial, el olor, el gusto, el tacto real. La diferencia entre escribir sobre sexo y, bueno, el sexo. Fundamental. Y analiza también las muñecas sexuales, desde la literatura, la Eva futura, hasta las inflables, como reflejo de ansiedades masculinas, a menudo misóginas. Ahí entra el concepto del valle inquietante. El Uncanny Valley de Mori, sí. Esa cosa rara que nos pasa con los robots que son casi humanos, pero no del todo. Ese casi que los vuelve perturbadores. Frente a todo esto, que a veces es problemático, Derry trae la voz de Donna Haraway y su Manifiesto Cyborg. ¿Qué aporta ella? Haraway le da una vuelta de tuerca genial. Para ella, el cyborg, ese híbrido de máquina y organismo que ya somos todos un poco, no es ni bueno ni malo en sí mismo. No es la amenaza ni la utopía. Exacto. Es una figura que rompe los dualismos clásicos. Máquina-organismo, naturaleza-cultura, físico-no físico, hombre-mujer. ¿Y para qué sirve esa ruptura? Sirve para pensar una política diferente, basada en la parcialidad, en la ironía, en conexiones inesperadas. Una política feminista, postcolonial, que desconfía de las grandes narrativas. El cyborg es una figura de frontera, y por eso es poderosa. Entonces, si juntamos todo, arte corporal, robocopulación, Haraway, ¿qué imagen nos queda del posthumanismo que describe Derry? Una imagen compleja, llena de contradicciones. Por un lado, ese deseo fuerte de escapar de la carne. Una palabra clave en el cyberpunk, ¿no? Con desprecio casi. Sí, lo ves en personajes como Case en Neuromancer, que odia su cuerpo. O en teóricos de IA como Minsky, que decía que el cerebro era solo una máquina de carne. ¿Y eso lleva a movimientos como los extropianos? Claro. Liderados por Max Moore, el transhumanismo en estado puro. Usar toda la tecnología posible, criónica, nanotecnología, IA, carga de conciencia, para superar los límites biológicos. Para ser inmortales, expandirnos sin fin. Una visión muy libertaria. Muy ligada a esa ideología, sí. Al progreso ilimitado, al laissez-faire tecnológico. Y las manifestaciones más populares serían la cirugía estética, el culturismo. Exacto. Derry conecta todo eso. Desde el arte extremo de Orlan hasta el culturismo que esculpe cuerpos casi irreales o los tatuajes biomecánicos tipo Giger. Todo como parte del mismo impulso de modificar, de trascender la biología. Pero Derry no se queda solo con la fascinación. Presenta las críticas. Fundamentales. Vivian Sobchak, por ejemplo, defendiendo a muerte la experiencia encarnada. Ella dice, mi cuerpo, no el cuerpo abstracto. Critica esa tecnoobjetivación. Y Andrew Kimbrell, alertando sobre la mercantilización. Claro, el peligro de convertir todo en mercancía, órganos, genes, y la deshumanización que eso implica, con ecos de cómo se ha explotado históricamente a los marginados, a la naturaleza. Además de las dudas sobre si es posible descargar la conciencia. Sí, neurocientíficos como Eric Hart decían que la conciencia depende de la estructura física única de cada cerebro. No es software que puedas copiar y pegar. Y la crítica política, clave. ¿Para quién es esta evolución? Exacto. ¿Quién se beneficia? ¿Quién queda atrás? Ignoran estas visiones las desigualdades brutales que ya existen. Andrew Ross habló del peligro de un nuevo elitismo tecnocrático. Bueno, ha sido un recorrido intenso. Si tuvieras que resumir qué hace Derry en velocidad de escape, ¿qué dirías? Diría que es un mapa increíble de las contradicciones de esa cibercultura de fin de siglo. Muestra perfectamente esa tensión. Entre la utopía y la distopía. Exacto. Los sueños de liberarnos, de trascender, de conectarnos totalmente. Y al mismo tiempo, los miedos al control, a la deshumanización, a que nuestro cuerpo se vuelva obsoleto, a que todo sea negocio. Y cómo la tecnología nos obliga a repensar todo. Constantemente. ¿Qué es ser humano? ¿Qué valor tiene el cuerpo? La identidad. ¿Y cómo intentamos darle sentido a eso? A veces creando nuevas mitologías, como la ciberdelia o el tecnopaganismo. Y el mensaje central, esa advertencia que repite. Es un llamado de atención contra la teología del asiento eyectable. Derry nos dice, ojo con creer que la tecnología nos va a permitir escapar de los problemas reales. Los problemas de aquí, de la Tierra. Sociales, ecológicos, políticos. Exacto.
La fascinación por el ciberespacio o el futuro posthumano no puede hacernos olvidar nuestra responsabilidad con el mundo real, con nuestros cuerpos reales, con los demás. El planeta es finito. Como decían Haraway o E.O. Wilson, por ahora no hay otro lugar. Por ahora no. Es una advertencia que sigue súper vigente. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, Derry escribió esto a mediados de los 90. Capturó ese momento. Si miramos desde hoy, ¿qué partes de su análisis nos parecen proféticas? Buena pregunta. ¿Cuáles quizás un poco ingenuas? Y sobre todo, ¿qué nuevas velocidades de escape, qué nuevos dilemas cuerpo, máquina, identidad están surgiendo ahora, en nuestro siglo XXI, que Derry ni siquiera podía imaginar en ese entonces? Ahí queda la reflexión. Mucho para pensar. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.